voy a cerrar la puerta. Hola y bienvenidos a Geima en los libros, yo soy Vicky, aunque no me importaría si me llamaréis Geima. Y hoy, como veis por el título, sigo con esta saga que empecé cuando volví al canal de hablaros sobre autoras en este canal. Y hoy quería hablaros sobre Jane Austen, que creo que es una autora que, bueno, todo aquel aficionado de los libros, de una forma u otra la conoce, la hayas leído o no la hayas leído. Sabemos quién es la autora de Orgullo y Prejuicio, una de las grandes autoras británicas, ¿no? Entonces yo quería traeros su historia, su vida al canal, así que vamos con ello. Es muy interesante, la verdad. Esta señora no paró. Vivió poquito y no paró. Jane Austen nació en la Rectoría, que es la casa en la que vive el rector, el párroco, os lo digo porque yo tuve que investigar porque yo no tenía ni idea, de Steventon, un pequeño pueblo al noroeste de Hampshire, en Inglaterra, el 16 de diciembre de 1775. Este sería el hogar de Jane en los 25 primeros años de su vida. Jane fue la séptima hija y la segunda niña del matrimonio del rector, el reverendo George Austen, y su mujer Cassandra Lake. Ni ella ni su hermana se casaron, que es una cosa rara en la época, ya que, bueno, con la revolución industrial en pleno auge y la aparición de una nueva clase social, la gentry o la baja aristocracia, lo normal era que se realizaran matrimonios concertados para que ambas familias, la del novio y la de la novia, se beneficiaran con esta unión. Jane fue criada los primeros meses de su vida por una familia aldeana, como era costumbre en la época, cosa que me hace mucha gracia, y volvió a su hogar paterno cuando ya podía comportarse como una señorita comportada, o sea, cuando ya no iba a despertar a sus padres berreando por la noche, pues ya volvió a su casa. Es un dato que me hace mucha gracia y quería soltároslo. A pesar de pertenecer a la gentry, los Austen no eran una familia muy acaudalada, no vivían mal, pero tenían lo justo y necesario. Teniendo en cuenta que eran 9 personas conviviendo en una casa, pues se puede entender que bueno, los dineros llegarán justito. Es por esto que 2 de los hermanos se metieron al clero, 2 se metieron al ejército naval. Solo uno de ellos heredó ricas posesiones gracias a un primo lejano. Esto hizo que la posición de las 2 hijas, Jane y Cassandra, como que ellas se vieran mucho más forzadas a aceptar cualquier matrimonio que se les cruzara en el camino, pero la poca dote que podían ofrecer ellas como futuras mujeres les hacía muy complicado esta tarea. La situación económica en la que vivían no parece haber amargado a la familia ni a las relaciones familiares que tenían, pues se dice que al parecer había un núcleo familiar muy feliz y además estimulaba a los hijos intelectualmente, ya que tanto el señor y la señora Austen eran personas cultas y educadas. Pero sí fue debido a esta necesidad de buscar dinero donde fuera que desde el nacimiento de Jane la casa de los Austen se convirtió en una especie de internado para todos los hijos del resto de la familia pertenecientes a la gentry, para que fueran allí a estudiar. En aquella época, y como bien refleja Jane Austen en sus novelas, era habitual que las mujeres recibieran educación desde casa, pues por parte de los padres, o si las familias se lo podían permitir, contratando una institutriz o bien ya pues enviándolas a internados. Cuando le llegó el turno a Cassandra de ir a un internado para terminar su educación, Jane Austen dijo que no se iba a separar de su hermana mayor, así que los Austen decidieron que tenían dinero suficiente y las mandaron las 2 a un internado en Oxford. Fue así como en 1783 Jane dejó su casa por primera vez, y aunque al principio su destino era Oxford, en ese internado este se trasladó a Southampton y las niñas fueron llevadas allí, donde finalmente pues se contagiaron de tifus. 2 años después, la necesidad de que las niñas continuaran con sus estudios hizo que las enviaran a otro internado, la escuela de la de día en Reading. Aparentemente esto fue una mejora después del internado de Oxford. Sin embargo, para 1786 los Austen tuvieron que reconocer que no se podían seguir permitiendo pagar el internado a las 2 criaturas, así que tanto Jane como Cassandra fueron enviadas definitivamente de nuevo a casa en Steventon. Pero allí siguieron recibiendo educación por parte de su padre, que las permitían unirse a las clases que él daba en su casa, en este internado para los alumnos, y fue gracias a estas clases que él les daba que descubrió que Jane tenía una inteligencia especial y única, y entonces él le dio acceso a su biblioteca privada, con la cual Jane siguió estudiando ya de forma más autónoma. En esos felices años de adolescencia, Jane empezó a escribir, seguramente motivada por su padre, y algunas de sus piezas fueron simplemente pues para divertir a la familia en los momentos en los que estuvieran juntos, en momentos de ocio. A medida que Jane crecía, pues su interés por presentarse en sociedad, por conocer a personas y a lo mejor un futuro marido, también aumentaba con ella. Aparentemente Cassandra sí cumpliría con su deber de casarse. En 1792 se comprometió con Tom Fowle, que era un antiguo pupilo de su padre,
amigo de sus hermanos y que iba a ser clérigo. Sin embargo, había un obstáculo para que se celebrase este matrimonio, y es que Paul no contaba con los recursos para sostener a una esposa y pues una casa donde vivir y criar a sus hijos, así que simplemente esperarían a que él pudiera proveer patrimonio para ambos. El turno de enamorarse a Jane le llegaría 3 años más tarde, durante el invierno de 1795. Ella hasta el momento no pareció haber considerado ningún hombre lo suficientemente bueno como para decidir casarse con él, hasta que conoció a Tom Lefroy. A las hermanas les iban los Toms, está claro, que era un joven irlandés que estudiaba las leyes y que pasó esa temporada con sus parientes. La preferencia que sentían estos dos jóvenes fuera suficiente como para alarmar a las familias de ambos, pues ninguno de los dos contaban con el dinero que les permitiese formalizar esa relación. Por lo tanto, Tom fue despachado a Londres lo más rápido posible y no se le volvió a ver en el vecindario. Jane, después de este fracaso amoroso, se concentraría en su trabajo literario. Ya anteriormente había completado su primera novela, Elinor y Marianne. Se la renombró y ahora la conocemos como Sentido y Sensibilidad. A ella le siguieron Primeras Impresiones, que conocemos como Orgullo y Prejuicio, y Susan, que fue titulada La Abadía de Northanger. La familia sentía especial predilección por Orgullo y Prejuicio, y el señor Austen hizo un intento para ver si la publicaban, pero fue rechazada sin siquiera revisarla, lo que fue pues un error garrafal. En 1801 el señor Austen se retiró y él y su mujer, con sus 2 hijas Jane y Cassandra, dejaron Steventon y se establecieron en Bath. Conllevó algunos sacrificios por parte de la familia, en los que Jane no tuvo ni voz ni voto, simplemente tuvo que obedecer. Pues uno de estos sacrificios la dolió mucho porque, bueno, la familia no podía costearse el costo de llevar todas sus pertenencias de un sitio a otro, así que tuvieron que dejar atrás la colección, la biblioteca del señor Austen, que fue vendida en lotes, y su piano. Esto a Jane la dejó muy destrozada, como os lo podéis imaginar. Vamos, a mí me venden todo esto y a mí me da un algo. Los Austen alquilaron el número 4 de Sydney Place desde 1801 a 1804 y luego se quedaron en el número 3 de Green Park Buildings East, donde el señor Austen falleció repentinamente en 1805. Durante los 6 años que estuvieron en esta casa, Jane apenas produjo nada, apenas escribió tan solo los primeros capítulos de una novela inacabada llamada Los Watson. Se comenta que durante esos veranos pues iban a veranear a distintos balnearios con amigas, y se dice que en uno de esos veranos, una noche, pues el hermano de una de ellas le pidió matrimonio a Jane, y ella, viendo que era una propuesta ventajosa para ella, que le iba a venir bien económicamente hablando, aceptó, pero que por la mañana se retractó y rechazó la propuesta. Solo podemos especular que Jane no se veía a sí misma en un matrimonio en el que no hubiera amor. El problema vino cuando, tras el fallecimiento del señor Austen, la señora Austen y las 2 hermanas se encontraron a sí mismas sin ningún sostén económico, por lo que sus hermanos tuvieron que ponerse de acuerdo para poder facilitarles cualquier tipo de dinero con lo que las 3 mujeres pudieran subsistir. Si ya de por sí la familia nunca había sido acaudalada, estas 3 mujeres tuvieron que aprender a vivir con muchísimo menos de lo que ya estaban acostumbradas, porque bueno, pues sus hermanos tampoco podían hacer más. Y esto fue lo que hizo que Jane se reprochara a sí misma no haber aceptado la propuesta de matrimonio cuando debía. Estas 3 mujeres, debido a esto, pasaron por distintas residencias alojadas por familiares y amigos que las acogían con muchísima amabilidad, hasta que por fin en 1809 Edward Knight, que había enviudado recientemente, ofreció un alojamiento definitivo a su madre y a sus hermanas en sus terrenos de Hampshire. Les ofreció una casita en el pueblo de Chawton, denominada Chawton Cottage, y además allí se fue a vivir también una amiga de la madre. Gracias a la organización doméstica que habían establecido entre sí las 4 mujeres, Jane tenía permitido concentrarse más en sus escritos. Después de levantarse por la mañana para preparar el desayuno y practicar un poco en el piano, tenía el resto del día para sí misma y para escribir. Le cedieron el uso del comedor, y allí, sentada en una silla frente a una mesita al lado de una ventana, podía dedicarse plenamente a escribir. Según los recuerdos de la familia, se dice que a propósito dejaron una de las puertas de la entrada sin aceitar para que chirriase siempre que se abriera, y así la escritora supiera cuando entraba alguien a la casa y pudiera esconder en la pluma, el papel, pues no quería que nadie de fuera de la familia cercana supiera lo que estaba haciendo. Aquellos que lo sabían seguramente la animaron a que volviera a intentar publicar algo, y la elección cayó en Sentido y Sensibilidad, que era la 3ª novela que tenía completa,
y que nunca antes había ofrecido un editor. Su hermano favorito, Henry, residía en Londres y tenía varios contactos, entre ellos el que era el antiguo editor de The Loiterer, que era una revista que él y James habían creado mientras estudiaban en Oxford. A la tercera fue la vencida y Egerton aceptó publicar la novela a condición de que los gastos corrieran a cuenta de la autora. Lo más probable es que fuera Henry quien se hiciera cargo de los gastos. Y así en noviembre de 1811, Sentido y Sensibilidad apareció publicada sin que se identificase el nombre de la autora, simplemente bajo el nombre de una dama. A este primer éxito siguió el de Orgullo y Prejuicio, que apareció a finales de enero de 1813 bajo el título de la autora de Sentido y Sensibilidad. El furor comenzó y la gente tenía curiosidad por saber quién era ella, y varios nombres se barajaban, pero fue finalmente Henry, el hermano de Jane, quien no pudo contener decir que la autora de esos libros era efectivamente su hermana. Así que pronto la identidad de la autora fue más un secreto a voces que un secreto. Tras Orgullo y Prejuicio se publicó Mansfield Park en 1814, después vino Emma, que forzadamente la autora se vio obligada, claro, forzadamente, a dedicársela al príncipe regente a finales de diciembre de 1815, y Persuasión aparecería publicada de manera póstuma en diciembre de 1817, junto con la Abadía de Northanger, cuyo manuscrito habría recuperado solo un año antes. Sin embargo, en 1816 la autora empezó a cansarse con facilidad, en ocasiones sentía la necesidad de recostarse por las tardes, no quería darle mucha importancia al asunto, así que a principios de 1817 empezó una novela, Sandington. Pero finalmente llegó un momento en el que ni siquiera podía sostener el lápiz. Forzada a reconocer esa debilidad física, consultó al médico pero no llegaba a acertar cuál era el problema con su salud. Sin ningún tratamiento los síntomas empezaron a agravarse: cansancio crónico, fiebre, rigidez, cambios en el tono de la piel. Se cree que probablemente padecía la enfermedad de Addison, era una afección a los riñones, pero también se barajea que pudo sufrir de cáncer. A fin de tener un médico cerca, ella y Cassandra se mudaron temporalmente a Winchester en mayo de 1817, pero ya no se podía hacer nada por la autora. Jane Austen tenía los días contados. Ella misma había escrito su testamento dejándoselo todo a su hermana, y tras una larga pero estoica agonía finalmente falleció la madrugada del 18 de junio de 1817 con tan solo 41 años de edad. Fue sepultada en una de las islas de la nave izquierda de la catedral de Winchester. Su lápida ensalza sus virtudes, pero sin embargo no se menciona por lo que se hizo famosa y por la que se conoce hoy en día, que es su trabajo literario, pero eso no ha evitado que en el transcurso de 200 años los fanáticos de su obra vayan a visitarla y a rendirle homenaje. Y esta es la vida de Jane Austen. Os he mencionado todas las novelas que tiene. Yo me he leído Orgullo y Prejuicio y The Northanger Abbey, dos novelas maravillosas y espectaculares. Bueno, Jane Austen estaba en la época del romanticismo, pero ella utilizaba un poco la parodia para reírse de esos personajes femeninos románticos que creaban algunos autores, que solo eran sentimiento. Si le habéis leído a Jane Austen ya sabéis que sus personajes sí que tienen mucho sentimiento, pero también mucho cerebro, mucha cabeza. Es muy interesante leerla, sin duda, y bueno, su vida me parece también muy interesante y me parece muy fuerte que se sepa tanto de ella. Decidme en comentarios si os habéis leído algún libro de ella. Yo quiero leérmelos todos, pero no tengo ni tiempo ni dinero para comprármelos, pero bueno, iremos actualizando en eso, y que espero de verdad que os haya gustado. Si es así, me podéis dar un like y dejadme en comentarios cuál queréis que sea la siguiente autora. Si veo que esto, bueno, yo lo estoy haciendo porque quiero, pero si lo apoyáis pues mucho mejor. Y que nosotros nos vemos el próximo fin de semana. ¡Mua!